Saludos a todos, mi nombre es Daniel Armando Gaviria, alumno de la Universidad Nacional de Distancia. Esta es mi identificación. Presente es para el cumplimiento un punto de la guía de actividades del curso de electromagnetismo, donde nos pide que realicemos un video del ejercicio número 5. En el primer punto nos dice construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje. Lo que se pudo notar en el software de simulación es que cuando se le aumenta el voltaje de la bombilla, su brillo es mucho más intenso. En el punto 2 o B dice, indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas apagan. Y dos, si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Para que las dos bombillas se apaguen deben de estar conectadas en un circuito en serie. Así al desconectar una, la otra se apagará también. Y para que permanezca una encendida, si una desconecta, debemos de conectarla en un circuito paralelo. En el punto C nos dice, compara un circuito de dos resistencias conectadas en serie en un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje. Lo que pudimos notar es que en el circuito en serie la corriente se mantiene y surge una caída de tensión, una caída de voltaje en cada resistencia. Y en el circuito paralelo se mantiene el voltaje en cada componente y la intensidad de corriente sufre una caída en cada resistor, en cada resistencia. En el punto D dice, calcula a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente de un circuito en serie, uno en paralelo y comparar los resultados con el medidor del simulador. Entonces, la ley de Ohm nos da una fórmula que es como una pirámide, es una pirámide donde está B arriba, A y R. Haciendo uso de esa pirámide podemos decir que se puede calcular cualquiera de los componentes tapando la que se quiere calcular y nos dice que qué fórmula debemos realizar. Tomamos valores arbitrarios y bueno, en el circuito en serie primero hallamos la resistencia total, esto la hallamos o es el resultado de la suma de cada resistencia. Luego para hallar la intensidad dividimos el voltaje sobre la resistencia equivalente y nos da 0,1 amperio. Igual a lo que nos da en el simulador, en el software de simulación. Podemos calcular la caída de tensión en cada resistor mediante la ley de Ohm. Entonces la resistencia, para determinar la intensidad, esto lo determinamos mediante la ley de Ohm, que dice que el voltaje es intensidad por resistencia. Para calcular la tensión. Y lo que podemos notar es que el voltaje de la resistencia 1 es igual a la intensidad por la resistencia 1 y esto nos da que son 3 voltios en esa resistencia. Y sucesivamente en la 2 nos da 2 voltios y en la 3 nos da 4 voltios. Luego tomamos los mismos valores para el circuito paralelo. En el circuito paralelo para calcular la resistencia equivalente, se calcula mediante la fórmula de 1 sobre R, o sea, el inverso de los inversos de las resistencias. Luego de tener la resistencia equivalente, hallamos la intensidad. Podemos hallar la intensidad y voltajes. Entonces, para calcular la intensidad, la caída de la intensidad en cada resistencia se hace I por R, mediante la ley de Ohm, donde dividimos voltaje por resistencia en cada resistencia. Esto lo hacemos ya que sabemos que en un circuito paralelo el voltaje va a ser el mismo en cada resistencia, en cada componente del circuito. En esta tablita podemos darnos cuenta de que el resultado, de que el cálculo teórico es muy parecido a lo del simulador.
En el punto E dice, calcula a través de la ley de Ohm la diferencia de potencia en un circuito en serie y uno paralelo. Tomamos unos valores arbitrarios y tomamos un punto AB y BA y BB. Y estos dos puntos AB, listo. Entonces determinamos, como tenemos tensión y resistencia, pasamos a calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente ya sabemos que es la sumatoria de todas las resistencias, porque hablamos de un circuito en serie. Entonces, teniendo el voltaje y la resistencia, llamo la intensidad. Y esto nos da 0.16 amperios. Ahora, teniendo en cuenta la ley de Ohm, podemos calcular la diferencia potencial. Hacemos uso del esquema de un circuito en serie. Este esquema es una captura de pantalla que le tomé en el simulador. Entonces tenemos el punto AB y dice que el punto BA menos la intensidad por la resistencia 1 menos la intensidad por la resistencia 2 menos la intensidad por la resistencia 3, y esto es igual a B. Haciendo la operación nos da que el punto AB, o sea, la diferencia potencial del punto AB es 1.4 voltios. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.